consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo. Oye, mamá, mira lo que sé hacer, parado de manos. Ya te vi, Homero, es muy bonito. Sí, tal cual. Este fue el floro que empleó la 3 veces candidata presidencial al denunciar una supuesta irregularidad de la elección del expresidente Pedro Castillo. Toda una campaña que, valgan verdades, no llegó a sustentar la veracidad de un fraude en la mesa. Y es que claro, todo candidato o partido político está facultado a impugnar una determinada cantidad de votos si reúne los elementos que respaldan este reclamo. Pero como ya es sabido hasta la saciedad, aquellos comicios del 2021 no fueron objetados por los observadores internacionales, dado que certificaron su desarrollo. Entonces, ¿qué es un fraude electoral? En simples palabras, es aquel método que burla o roba la voluntad popular, expresada en las urnas durante una elección. En los últimos años, América Latina ha sido testigo de burdas operaciones orquestadas desde el poder político, como el descarado caso de la Venezuela de Nicolás Maduro en las elecciones del 2024. Y por supuesto, el Perú no ha sido ajeno a ello. Es por eso que queremos hacer un repaso de aquellas elecciones, cuyos fraudes escandalizaron a la población durante la agitada historia republicana. Soy Diego Herrera y esto es lo que no te contaron en el colegio por El Foco TV. Una república amañada. La república tras la guerra de independencia tuvo un inicio convulso, con golpes de estado, y los caudillos militares dominaron la escena política, y con ellos unas elecciones plagadas de fraude. En su momento, el expresidente Manuel Pardo y Lavalle, el primer civil en llegar al gobierno, dijo lo siguiente: el partido dueño de la mesa se defiende en ella con un grupo de la peor gente que puede hallar a mano, lo que daba cuenta de cuán debilitada era y aún hoy es el sistema republicano. De hecho, era bastante común la modalidad de elecciones indirectas, aquella que se basó en pactos y alianzas entre las élites y los poderes locales, primando el clientelismo político, y cuando entonces el voto no era secreto, como es en la actualidad. Así lo explica la historiadora Natalia Sobrevilla en su paper Elecciones y conflicto en la historia del Perú. Aquí lo cito. Las redes de patrones se extendían desde Lima y las ciudades provinciales hasta los espacios rurales, donde votaban los indios e iban en ambas direcciones, unos proveyendo a los patrones de votos a cambio de mejoras tangibles como la creación de municipalidades, puestos en la administración pública o facilidades para la compra de tierras dependiendo de las necesidades. Asimismo, había otro problema, lo de las mesas paralelas, que Sobrevilla también desarrolla. Cuando un candidato consideraba que los resultados en una de las mesas de sufragio podrían estar controlados por sus enemigos políticos, organizaba una mesa paralela, donde podían ir a votar quienes lo apoyaban y que temían a las represalias si votaban en la mesa principal. Luego, las juntas provinciales y eventualmente el Congreso debían decidir cuál era el candidato legal. En algunos casos se llegaron a establecer hasta 3 mesas paralelas, trasladándose entonces la labor real de elegir a las juntas provinciales y al Congreso. Se estableció así la tradición de ganar en mesa, lo que allanaba el camino para los fraudes electorales a lo largo del siglo XIX. Un panorama que dista mucho de mejorar durante inicios del siglo XX. La jugada del candidato único. La República Aristocrática surge en 1899 con la elección de Eduardo López de Romaña y concluye con el golpe de Estado que perpetra Augusto B. Leguía contra el segundo gobierno de José Pardo en 1919. Ahí es cuando empieza el famoso oncenio de Leguía y con él se instala toda una maraña sistemática de fraude, como se comprobó en las elecciones de 1924. 4 años antes, Leguía había promulgado la Constitución de 1920, hecha a su medida y que paradójicamente prohibía la reelección inmediata. El Parlamento, de mayoría oficialista, hace una reforma en 1922 para facilitar la postulación de Leguía. Sin embargo, el presidente de la entonces Patria Nueva no contempló que su primo Germán Leguía, y que había sido su ministro, se opusiera férreamente. En respuesta a ello, el régimen ordenó su detención y posterior destierro. Augusto B. Leguía, siendo candidato único, obtuvo el 100% de los votos, pese a los notables cuestionamientos. Dicha práctica se repetiría en 1929. No obstante, para agosto de 1930, el oncenio llegaría a su fin, con el golpe de Estado de Luis Miguel Sánchez Cerro. Pero la figura del candidato único no es patente del leguísmo.
Durante el año 1950, el Perú era gobernado por el dictador Manuel Odría, quien llegó al poder por un golpe de Estado en 1948, deponiendo a José Luis Bustamante y Rivero. Odría presidía una junta militar de gobierno, y con el antecedente leguista, el general Tarmeño también quería ser único. El Partido Restaurador lo acompañaba, cuyo nombre se inspiró en la Revolución Restauradora de Arequipa, como fue llamado su golpe de 1948. Alejandro Esparza Zañartu, ministro de Gobierno, lo que hoy es el sector interior, fue el hombre fuerte del régimen y el gestor de aquellas burdas elecciones. Pero la población plantó cara al régimen. En Arequipa estalla una manifestación estudiantil entre los días 13 y 16 de junio, que fue duramente reprimida. La oposición se reunía en torno a la Liga Democrática Nacional, que impulsaba la candidatura de otro general, Ernesto Montañe, quien iba ganando simpatías entre la ciudadanía. Sin embargo, el gobierno odriísta lanzó una operación de descrédito, alegando que no era peruano. Una acusación sin sentido cuando fue general del ejército peruano. Finalmente, su postulación no fue admitida y se ordenó su detención. El camino quedó libre para el dictador Odría, quien en otra jugada llamada Bajada al Llano, renunció a la presidencia 3 meses antes para que su candidatura se ajustara a lo dispuesto en la Constitución de 1933. Así, el 2 de julio de 1950, Odría obtuvo 550.779 votos, lo que supuso el 100% del padrón. Si esto fue un descaro monumental, lo que veremos después es aún más burdo. El crimen perfecto. Las elecciones del año 2000 que encumbraron al expresidente Alberto Fujimori para un tercer mandato se realizaron en medio de graves acusaciones. Y es que no solo fueron los comicios per se, fue todo el proceso electoral, o dicho de otro modo, un fraude estructural, como bien recordó el analista político y ex jefe de OMPE Fernando Tuesta Soldevilla, en una entrevista para el canal de YouTube del Jurado Nacional de Elecciones. Había un aparato, el aparato del gobierno, que concertó también con los organismos electorales de aquella época para ya no alterar tanto la voluntad popular, sino hacer que el proceso en su conjunto sea viciado, a tal punto que la misión de observación de la OEA de aquella época, entre primera y segunda vuelta, se retiró del país. Esto es un hecho inusitado, esto no ha ocurrido así nada más. Gregory Smith, autor del paper Crimen Perfecto, Personeros, Observadores y Fraude en el Escrutinio de la Elección Presidencial del año 2000 en el Perú, lo desglosa así. La primera irregularidad vino con la aprobación de la Ley de Interpretación Auténtica de 1996, que contravenía de manera flagrante la Constitución de 1993. La segunda irregularidad se basó en el uso desmedido de los recursos del Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas, para el clientelismo político. Esto se tradujo en la famosa compra de la línea editorial de los medios de comunicación, a cargo del extinto SIN de Vladimiro Montesinos. Y de ahí se desprende la cuarta irregularidad, la de los diarios Chicha, que lanzaba ataques sincronizados contra la oposición al régimen. La quinta irregularidad vino con la falsificación de firmas para la inscripción del partido Perú 2000 y que fue avalado por todos los organismos electorales. Eduardo Stein, entonces jefe de la misión de observadores electorales de la OEA, dijo: "El proceso electoral peruano está lejos de ser considerado libre y justo". Sin embargo, a juicio de Schmidt, este fraude estructural no necesariamente se traduciría en el conteo de votos, dada la gran presencia de observadores internacionales. O sea, como ya reseñábamos, todo el proceso electoral estaba viciado, y eso ya constituía un fraude. Lo que vino después es ampliamente conocido. La marcha de los 4 suyos y la difusión del primer Vladivideo gatillaron la caída del régimen fujimorista el 19 de noviembre del 2000. Tras estos comicios, la pulcritud de las elecciones del 2001 y las que le sucedieron fueron corroboradas y respaldadas por diversos organismos internacionales. Por lo que jugar con la palabra fraude, como irresponsablemente apeló Keiko Fujimori en el 2021, es de sumo riesgo, porque estamos hablando del robo de la voluntad popular. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, dándole clic a la campanita para que te avisemos de todas las novedades que tenemos en este espacio. Y también comparte. Hasta la próxima.